Hola, buen día. Espero se encuentren muy bien. Disculpen el retraso. Tuvimos problemas técnicos con Facebook. Y bueno, este es el seminario del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Y hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Efraín Chávez, especialista de física nuclear, uno de los mejores especialistas de México de física nuclear experimental. Y con ustedes, el doctor Efraín Chávez. Efraín, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, si me escuchan. Gracias por la invitación, por el esfuerzo de tener este seminario de la Facultad de Ciencias. Y bueno, es para mí pues un privilegio participar en él. La intención de la presentación es no tanto dar una especie de curso o cursillo sobre de física nuclear o de espectrometría de masas, sino de dar un panorama y una idea general de lo que se ha logrado en los últimos años gracias al desarrollo de sistemas de detección tan sofisticados como lo es la espectrometría de masas acoplada a los aceleradores de partículas. Este es el resumen que yo les mandé. Obviamente no lo pueden leer, pero se trata más o menos del asunto. La idea es hablar de los isótopos, de los núcleos, y bueno, pues para eso tenemos que hablar un poquito de los núcleos. Primero, ¿qué es un isótopo? ¿Cómo se forma? ¿Qué es un núcleo estable? Un isótopo estable, ¿qué sería un isótopo inestable o radioactivo? Bueno, todos sabemos que, por lo menos creemos saber, que todo empieza con una detonación primordial, una gran explosión, a partir de la cual se forma todo lo que nosotros conocemos. Y esta frase, todo lo que nosotros conocemos, se puede ir repitiendo a lo largo de la plática, porque es esencialmente el fundamento de todo. Después de la explosión primordial, el universo está hecho esencialmente de hidrógeno y helio y trazas de litio y probablemente un poco de berilio. Entonces, nosotros no estamos hechos nada más de eso, estamos hechos de otros elementos y de hecho la Tierra, el sistema solar, pues tiene otros muchos elementos. Entonces, ¿de dónde vienen todos los demás elementos? Bueno, se sintetizan en las estrellas. Las estrellas, entonces, son conglomerados de materia que se forman por atracción gravitacional de la materia interestelar, y conforme va aumentando la masa, se va compactando, aumenta la temperatura en el centro y se inicia entonces la combustión del material que ahí está. Las estrellas de primera generación tienen a su disposición esencialmente hidrógeno y un poquito de helio. Entonces, la combustión, que es lo que hace que las estrellas se enciendan, son reacciones nucleares, en donde se convierte el hidrógeno en helio a través de una cadena de reacciones nucleares que se conoce como la secuencia principal, que es justamente en donde nuestra estrella más cercana, el Sol, se encuentra, aunque el Sol no es una estrella de primera generación. Una vez que se va consumiendo el hidrógeno y se va acumulando el helio, como el helio es más pesado que el hidrógeno, va desplazando al hidrógeno hacia la periferia de la estrella, las capas exteriores, y en el centro de la estrella se concentra el helio hasta que la temperatura y densidad permiten que ocurran reacciones nucleares entre el helio, entre dos núcleos de helio que producen el berilio 8, que tiene una vida media muy corta. La densidad y temperatura de esa región de la estrella tiene que ser suficientemente grande para que ocurra una tercera captura de partícula
alfa de núcleos de helio y producir el carbón. Vemos que este proceso de síntesis, ¿no?, va produciendo elementos cada vez más pesados a partir de los ligeros. En general, a todo esto se le conoce como nucleosíntesis estelar. A partir del carbón podemos catalizar más núcleos de helio 4 y cuando el carbón sustituye en el centro al helio, empiezan a ocurrir reacciones entre los núcleos de carbón para producir elementos cada vez más pesados y así sucesivamente pasamos a la producción de neones, de silicios y eventualmente nosotros para estrellas suficientemente masivas nos podemos imaginar que la estrella se compone de una serie de capas. Desde luego esta es una imagen pues poco real, porque desde luego que hay corrientes convectivas y no hay una división tan clara, pero sí es cierto que los núcleos más pesados se concentran en el centro de la estrella y los más ligeros hacia afuera. Después de pasar por la etapa de la secuencia principal de la quema del hidrógeno, luego del helio, y así sucesivamente, cada una de las etapas es más breve y se forma entonces un núcleo de hierro en estrellas suficientemente masivas. El tema es que cuando empiezan a ocurrir las reacciones nucleares en el hierro, ocurre un fenómeno interesante, y es que mientras todas las demás reacciones nucleares producen energía, reacciones nucleares de fusión en el fierro consumen energía. Entonces, en lugar de calentar a la estrella, la empiezan a enfriar. Bueno, vamos a ver entonces una especie de caricatura de cómo se van formando los diferentes elementos en el universo. Empezamos con neutrones y protones, muy pocos neutrones. Realmente tenemos hidrógeno, reacciona con otro protón y se produce un deuterio, luego helio 3 y helio 4, y así sucesivamente vamos formando núcleos más pesados. El color negro se refiere a los núcleos estables, y un cuadrito aquí lo que significa es que tenemos un núcleo que tiene 5 protones y, por ejemplo, 5 neutrones o 6 neutrones. Este sería el boro 10 y el boro 11. Y así vamos construyendo todos los núcleos estables, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el oxígeno 16, 17, 18, el flúor 19, neón 20, 21, 22 y así sucesivamente. Estos son los núcleos estables que constituyen la mayor parte de los elementos que nosotros conocemos, pero no son los únicos. También se producen otros núcleos que no son inestables, que son inestables. Algunos tienen vida media muy corta y otros tienen vida media un poco más larga. Por ejemplo, aquí en el caso del carbón, que es un caso que nos va a interesar, el carbón 14 tiene una vida media de 5,000 años, mientras que el carbón 11 tiene una vida media de unos segundos nada más, mientras que el 12 y el 13 son estables. Entonces, los verdes tienen vida media corta, el neutrón tiene una vida media del orden de 15 minutos, y así tenemos entonces toda una variedad de núcleos en la naturaleza. Algunos son estables, lo cual quiere decir que su vida media es infinita, o por lo menos más grande de lo que se puede medir, y otros tienen una vida media finita, o digamos una vida media medible. Una vida media quiere decir que es el tiempo que tarda en que un cierto número de núcleos de ese estilo disminuya a la mitad de su número, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, cuando llegamos al fierro, entonces, mientras las reacciones con núcleos más ligeros van produciendo energía, las reacciones de fusión en fierro empiezan a consumir. Y eso lo que provoca es un enfriamiento súbito del centro de la estrella. La presión de radiación que mantiene en equilibrio la contracción gravitatoria desaparece, y entonces tenemos unos exteriores de la estrella, caen hacia el centro de la estrella, tenemos una implosión, y entonces tenemos de repente colisiones entre núcleos a energías mucho más altas, y es ahí en donde se producen todos los núcleos más pesados
que el fierro, y aquí tengo una representación de la carta nuclear, en donde tenemos en el eje horizontal el número de neutrones y en el vertical el número de protones. Sabemos que en la naturaleza, en la Tierra, en el sistema solar, hay elementos hasta el uranio, que tiene 92 protones, y más de 140 neutrones. Andan por acá los uranios. Ya se han producido núcleos artificialmente más pesados que el uranio, y uno de los temas de investigación en física nuclear justamente es la producción de núcleos superpesados, pero no voy a hablar de eso. Las próximas transparencias son una especie de guiño para los alumnos que están estudiando física y aquellos que están en ingeniería y en matemáticas, para que pues vean que todas esas matemáticas que están aprendiendo o que ya manejan, en realidad son centrales para poder entender lo que yo les acabo de platicar de manera muy cualitativa. Es cómo es que se produce las reacciones nucleares al interior de una estrella, cómo es que nosotros podemos decir con certeza que eso está pasando, qué etapa de combustión se encuentra cada estrella, etcétera. Entonces, aquí en esto que parece un poquito complicado, es en realidad muy simple lo que estamos calculando en esos paréntesis triangulares. Les prometo a los demás que esto va a durar muy poco, así de que no se vayan. Espérense un momentito. Esto es una tasa de reacción. Esto que está aquí adentro, esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann, que nos dice cuál es la energía, la distribución de energías de las partículas en el plasma. Esa sección eficaz es la probabilidad de que ocurra una reacción en particular. Esta sección eficaz la podemos separar como una parte que tiene que ver con la penetración de barrera, el efecto túnel cuántico, y una parte que tiene que ver ya puramente con estructura nuclear. Entonces, aquí tenemos la distribución de Boltzmann, es esta curva que cae hacia energías más grandes, lo cual quiere decir que la probabilidad de tener colisiones alta energía es muy pequeña, y esta curva que crece exponencialmente es el efecto túnel, es la probabilidad de atravesar la barrera coulombiana cuando dos partículas cargadas se acercan. En la integral tenemos el producto de estas dos curvas y lo que nos da es una campanita, y a esta campanita se le conoce como el pico de Gamow, que es la energía óptima para que estas reacciones nucleares ocurran. Esto entonces tiene que ver con el tipo de partículas que están en colisión, y nosotros ya nos podemos empezar a imaginar que hay muchas colisiones posibles al interior de una estrella. Voy a ir muy rápidamente sobre un ejemplo para calcular, por ejemplo, cuál sería la evolución de la concentración de carbono 12 en una estrella, que son el tipo de cálculos típicos que se hacen en astrofísica nuclear. Dividimos este paréntesis cuadrado, que es como la tasa de reacción multiplicado por la densidad de la estrella en ese momento y la abundancia de los núcleos que me interesan en ese momento. Para calcular la evolución de la densidad, que voy a llamar Y de carbono 12, con respecto al tiempo, pues tengo que calcular los paréntesis que están aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que se rompa un magnesio 24 y nos dé 2 carbonos 12? O que un neón 20 nos dé 2 carbonos 12 con una reacción con partículas alfa. Y así sucesivamente todas las reacciones que producen carbono 12, le voy a poner un signo más. Y las reacciones que restan carbono 12, que hacen desaparecer carbonos 12, les voy a poner un signo menos. Entonces, una vez que calculo todos estos paréntesis, que son aquellas integrales que vimos, entonces puedo calcular la evolución del carbono 12 con respecto al tiempo. Ustedes dirán, bueno, pero aquí hay otras Y que están aquí. La Y del 24 del magnesio, del neón 20, del helio 4 efectivamente. Entonces, yo me pregunto cuánto vale esto. Y pues, para conocer eso, pues tengo que plantear también las ecuaciones para la evolución temporal de cada una de las abundancias de los diferentes elementos, del magnesio, del neón, del sodio, del magnesio 23, del oxígeno 16, de los protones y de los neutrones. Bueno,
Esas fueron las últimas ecuaciones que vieron. A ese conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas se les resuelve numéricamente, haciendo principalmente suposiciones sobre las probabilidades de reacción que ocurren entre los núcleos y incluyendo los valores medidos de esas probabilidades en los laboratorios. Entonces, estos cálculos que requieren pues, de computadoras y de métodos matemáticos avanzados, pues se llevan a cabo en diferentes lugares en el mundo y nos dicen cuáles son las reacciones nucleares que son más importantes para conocer la evolución de las concentraciones de los diferentes elementos en las estrellas. Les decía entonces, estrellas que tienen suficiente masa cuando llegan a producir una cantidad apreciable de fierro, entonces proceden a una implosión, que es una detonación supernova. No es el tipo de supernova más común, entonces se conoce como una explosión supernova tipo 2. Y lo que ocurre en esta implosión es que hay también una eyección de materia al espacio interestelar. Esa materia en el espacio interestelar es nuevamente semilla para estrellas de siguiente generación y así sucesivamente. Sabemos que esto ocurre así, entre otras cosas, porque el Sol pues es una estrella de segunda generación, no está hecha solo de hidrógeno, sino que tiene restos de detonaciones supernova anteriores. Y vamos a ver cómo esto que parece muy lejano, las detonaciones supernovas, en realidad se ha encontrado que no tiene nada de lejano, es mucho más sorprendente de lo que nos podemos imaginar. Aquí hay, por ejemplo, un cálculo acerca de la masa que se eyecta como resultado de una detonación de una estrella de 20 masas solares, graficada por isótopos producidos y eyectados al medio interestelar. Entonces aquí vemos que oxígeno, silicio, azufre, carbón son de los más importantes, fierro, níquel, todo está ahí. Todos esos elementos que después van a ser importantes para la producción de la vida son producidos en las estrellas. Como dije, no solamente los estables, sino también algunos inestables. Aquí se me fue un... Bueno, sorry. Hay otro tipo de detonaciones supernovas que están asociados con sistemas binarios, en donde una estrella acreta material de la otra y sobre de su superficie ocurren detonaciones supernova de tipo 1 en este caso. Entonces hay de todo. Esta es una representación de la abundancia de los elementos en la galaxia, normalizados al silicio en escala logarítmica. Y vemos que efectivamente los elementos ligeros anteriores al fierro son más abundantes, después hay una abundancia mucho menor y con esto es con lo que nosotros vamos a trabajar. Todo lo que nosotros conocemos está hecho de el material que se produce en las estrellas, incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestros amigos, y todo está hecho de este material que se produce en las estrellas. Y eso incluye a los isótopos radiactivos, que es el objeto de esta plática, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un análisis un poquito más detallado de la parte de los núcleos más ligeros. Entonces, como les digo aquí, los azules son los estables, los verdes son los que tienen vida media más o menos larga, el carbono 14 es el más famoso, pero el berilio 10, que tiene una vida media de 1.6 millones de años, tiene muchas aplicaciones, el tritio también. El sodio 22 es uno de los emisores de positrones más importantes que conocemos, y el aluminio 26 es todo un laboratorio en sí mismo. Es un núcleo que tiene 13 protones y 13 neutrones y participa
en muchísimas áreas de conocimiento de la física fundamental, que va pues desde lo que vamos a ver ahora, las aplicaciones en estudios de evolución del paisaje, geofísica, geología, hasta el modelo estándar y la matriz EKM. Bueno, la mayor parte de los núcleos tienen vidas medias muy, muy cortas. La gran mayoría de los núcleos tienen vida media muy corta. Solamente hay unos poquitos que son estables o que tienen vidas medias relativamente largas. Pero cuando digo largas, por ejemplo, el caso del carbono 14 que tiene 5.000 años o el berilio que tiene 1,5 millones de años, pues eso no es nada en comparación con la edad de la Tierra. Entonces ya nos empezamos a preguntar qué nos interesan estos isótopos radioactivos si no se producen o si se produjeron cuando se formó el sistema solar, pues ya esos desaparecieron desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que nos interesan y por qué tienen alguna importancia? Voy a mencionar el carbono 11 y el flúor 18, son dos de los isótopos que se producen en la Facultad de Medicina de la UNAM para estudios de PET. Son emisores de positrones de vida media muy corta. El flúor tiene una vida media de 1.8 horas y el carbono de 20 minutos. Entonces, estos son los isótopos que se les inyectan a los pacientes para hacer estudios de tomografía por emisión de positrones. Y subrayo, pues, nuevamente los isótopos del carbón porque van a ser tomados como ejemplo para el resto de la plática esencialmente. ¿Cómo se producen estos? Bueno, pues se producen como efecto de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. Entonces, la Tierra, el sistema solar, está sujeto a un baño continuo de rayos cósmicos, son partículas de alta energía, principalmente de origen galáctico, aunque hay algunos que también son de origen extragaláctico. Aquí lo que tengo es una representación de la identidad de estos de las partículas que componen a los rayos cósmicos, y vemos que la mayor parte de ellos son protones, y la energía está graficada aquí en millones de electronvolts, pues llega a ser muy grande. El máximo anda por acá por los 200-300 millones de electronvolts, pero luego esto llega hasta millones de millones de electronvolts. Estas partículas chocan con los átomos que componen la atmósfera o la superficie de la Tierra y producen, por efecto de las reacciones nucleares inducidas, estos isótopos radioactivos que son de los que me voy a ocupar. En particular, aquí está ejemplificado el caso del carbono 14, una partícula de los rayos cósmicos choca con un núcleo de la atmósfera, lo desbarata completamente, produce neutrones libres. Esos neutrones libres son capturados por el nitrógeno 14 y el nitrógeno 14 se convierte en carbono 14. El nitrógeno captura un neutrón, se convierte en nitrógeno 15, que emite un protón que se convierte en carbono 14. Este carbón ya es químicamente idéntico a todos los demás carbones, se combina con el resto del carbón de la Tierra y pasa a formar parte del ciclo de carbón en la atmósfera, la biosfera, en fin, todos lados, ¿no? No es el único que se produce, desde luego hay muchos isótopos radioactivos que se producen por efecto de los rayos cósmicos y estos son los que nosotros vamos a ver. Entonces el carbono 14 que ya mencioné, el berilio 10, el aluminio 26, todos estos son productos de la interacción de los rayos cósmicos y tienen vidas medias que van de los miles de años hasta los millones de años. Por acá tenemos el yodo 129 y estos que estoy señalando son los isótopos que nosotros podemos medir con precisión en el laboratorio de espectrometría de masa con aceleradores del Instituto de Física. Es un laboratorio nacional, ¿no?, que tiene como misión justamente atender las necesidades nacionales en esta materia, en la materia de la caracterización de contenido de isótopos radioactivos en materia. Nosotros no medimos el fierro 60 porque nuestro laboratorio no es suficientemente grande, pero lo subrayo porque justamente va a ser
objeto de atención más adelante en la plática. El fierro 60 no se produce por interacción de rayos cósmicos con la materia. No hay ninguna reacción que se conozca que produzca el fierro 60. El fierro 60 se produce como producto de una detonación supernova. Es el único proceso que se conoce que produzca fierro 60. Entonces, vamos a seguir. Bueno, se han hecho muchas recopilaciones de cuáles son las áreas de investigación o de interés que están relacionadas con estas caracterizaciones del contenido de isótopos radioactivos. Debo decir que se trata de trabajos muy complicados porque estas concentraciones de las que estamos hablando son siempre concentraciones muy pequeñas. Hablamos de una parte en 10 a la 12, de ahí a una parte en 10 a la 15. En otros términos, es una parte en cada millón de millones o una parte cada 1,000 millones de millones. Estas son concentraciones verdaderamente muy pequeñas y requieren de aparatos muy sofisticados. Por eso es que en América Latina solamente hay uno, que es el nuestro. Y aquí vienen descritas algunas de las áreas en las que se ha ya empezado a trabajar utilizando estos aparatos. Yo voy a mencionar algunas en las que nosotros estamos trabajando, como por ejemplo la química y dinámica del dióxido de carbono en la atmósfera, la mezcla en la troposfera y estratosfera, y la estratosfera de carbón y el berilio, la contribución del dióxido de carbono muerto, que no tiene carbono 14, y las detonaciones atmosféricas nucleares que producen un incremento de todos los radionúcleos en la atmósfera. Desde luego que las aplicaciones en arqueología en México son muy importantes y voy a presentar algunos ejemplos de esto. La dendrocronología, o lo que viene siendo la calibración de contenido de carbono 14 año por año, utilizando los anillos de crecimiento de los árboles o de los corales, sedimentos, también es algo en lo que hemos trabajado. El fechamiento del agua, de los mantos freáticos de agua en México es muy importante y también lo estamos haciendo utilizando carbono 14. No podemos usar cloro porque nuestro sistema no es tan grande. Y el yodo esto es un tema que está asociado a la producción de isótopos radioactivos por actividad humana y no lo hemos abordado todavía. Principalmente nos referimos al trabajo con carbono 14. De todas formas, ustedes ven claramente que todos los temas utilizan el carbono 14 como uno de los principales trazadores. El estudio de paleoclimas también es algo que nosotros estamos estudiando, tanto en océanos, lagos, como en casquetes polares. Y bueno, y para terminar con la lista, aquí dice estudios de materiales lunares, nosotros no estamos involucrados en eso. Residuos de supernova en la Tierra, y esto les puede sonar un poco raro, pero vamos a ver que no es raro. Y esto de quarks libres, isótopos muy pesados, materia oscura, extraña, etcétera. Nosotros no nos hemos metido en eso, pero sí estudiamos reacciones nucleares con todos estos isótopos y tenemos trabajos en ciencia forense nuclear, ¿no? Desde luego que por ahí ya me brinqué la medicina forense, que es algo en lo que también estamos trabajando. Bueno, el último artículo de revisión que conozco es este del 2016, y aquí viene detallado y se dan referencias a todas las diferentes áreas en las que los isótopos radiactivos participan. Y nos empezamos a dar cuenta de que estos isótopos radiactivos pues están en toda la materia
y que nos van a permitir entonces conocer la historia de la materia a lo largo de tiempos muy largos, y que no hay manera de que el hombre altere esa historia. El contenido de los isótopos radioactivos en la materia es una cosa muy difícil de falsificar, es prácticamente imposible. Y toda esta historia empieza, bueno, esta es una foto de la carátula de la página del laboratorio, y esta es una foto del separador isotópico del laboratorio que tenemos en el Instituto de Física. Están todos invitados a ir a conocerlo ahora que el COVID nos lo permita, ¿no? Y bueno, al igual que el caso del carbón, que se produce y se mezcla con la biosfera y con la atmósfera en general y entra al ciclo de carbón, todos los demás isótopos igual son producidos ya sea en la atmósfera o en la superficie de la Tierra y se van acumulando junto con el resto de los sedimentos. Entonces, ese contenido de isótopos radioactivos no solamente nos sirve como trazador para fechar el material, sino que nos sirve también como trazador para aprender otras muchas cosas. Y cada vez más se recurre a estos isótopos radioactivos para aprender pues, cosas relativamente inesperadas, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. No todo lo que voy a presentar lo hacemos en el laboratorio, la mayor parte sí, pero hay algunas cosas que son particularmente interesantes que se están haciendo en otros laboratorios y que también voy a presentar. Esta es una foto en la que aparece este señor mayor, es Douglas Donahue, que es uno de los principales promotores de la técnica de espectrometría de masa con aceleradores. Trabajó en la Universidad de Arizona, ya murió, y lo que vemos ahí, además de su colega, cuyo nombre no conozco, es un tronco o una sección de tronco cortado de un árbol de secuoya de allá de los Estados Unidos. Estos árboles suelen tener miles de anillos de crecimiento y permiten conocer cuál era la concentración de carbono 14 en el lugar en el que estaban creciendo, en la fecha que corresponde a cada uno de los anillos de crecimiento. Por ahí están señalados, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Jesucristo y cosas por el estilo. Así de preciso es el asunto. Y pues probablemente el trabajo que le dio más visibilidad a la técnica es el fechamiento del manto de Turín, que lo que se hizo fue fechar la tela sobre la que aparece una imagen que está supuestamente reflejando el cuerpo y el rostro de Jesucristo que tiene en Turín. Y bueno, se demostró que el manto en realidad se hizo casi 13 siglos después de Jesucristo. Entonces, esto es un engaño, pero es un engaño muy interesante, hace casi 800 años, con técnicas fotográficas que no se sabía que se tenía en aquel instante. En aquel entonces se le atribuye en muchos textos este trabajo a Leonardo, pero pues todo esto es parte de la leyenda. El hecho es que este trabajo es uno de los que le dio mayor visibilidad a la técnica y lo que tienen aquí es el logotipo del laboratorio, que dado que la mayor parte del trabajo que se hace con carbono 14, además de las iniciales del laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores, tiene 3 líneas y la curvatura de esas 3 líneas corresponde a la rigidez magnética de la masa 12, 13 y 14 que representan 12, 13 y 14, que representan el carbono 12, 13 y el 14. Y el grueso de la línea trata de dar una idea de la abundancia diferente de carbono 12, que es 99%, el carbono 13 es el 1% y el carbono 14 solamente a niveles de trazas. Este es el logotipo del laboratorio.
Y entonces ahora sí voy a pasar por algunos de los trabajos. Este es uno de los primeros trabajos que le dio más visibilidad al laboratorio, un códice supuestamente maya que tenía el Club Grolier, fue analizado y fechado en el laboratorio, se demostró que era un códice original y ya no se llama ahora códice Grolier, sino se llama códice maya. Es el códice más antiguo que se conoce de los mayas. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, del lado izquierdo vemos una gaussiana que corresponde a la medida del carbono 14 que se hizo en el laboratorio. Esta curva morada que está aquí es la curva de calibración que proviene de los anillos de crecimiento de los árboles, que nos dicen qué tanto carbono 14 había en la atmósfera año con año. Y esto gris que está aquí es como el producto de estas dos curvas y que nos da entonces la región de mayor probabilidad, ¿no? Que es justamente la que corresponde a esta etapa que está por aquí, entre alrededor de 1100 y 1200 años después de Cristo. Otro trabajo que ha tenido mucha publicidad y que tiene que ver también con antropología es el estudio de los materiales que se extrajeron del túnel que está debajo de la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Hay un túnel y con los fechamientos que se hicieron aquí nuevamente encontramos estas curvas que ya se empiezan a hacer familiares. Encontramos que ese túnel fue abierto hace 400 años después de Cristo y luego fue cerrado y vuelto a abrir en varias ocasiones hasta 200 años después de Cristo. Este es un trabajo que para mí es muy, muy significativo porque es uno de los primeros fechamientos que se hicieron en el laboratorio de un esqueleto encontrado en un cenote y sobre el esqueleto creció una estalagmita porque esa cueva antes estaba seca, entonces el goteo fue produciendo una estalagmita que se fechó. Heidelberg, por la técnica de laboratorio, ellos dieron una fecha de 12,000 años, lo cual ponía la ocupación del continente americano más allá de los 10,000 años, que es la fecha canónica de los Clovis. Nosotros volvimos a fechar ahora los huesos, el colágeno del hueso, y dio una fecha de 9,000 años, lo cual fue un poquito, anticlimático, pero los alemanes revisaron su trabajo y dieron una fecha, una nueva fecha, y era consistente con la fecha que nosotros dimos en el lema. Entonces, este primer trabajo del lema, una de las primeras, con lo que se está haciendo en los laboratorios y que nos ha venido dando la confianza de que nosotros podemos hacer fechamientos tan buenos o medidas tan buenas como cualquier lugar del mundo. Hay antropología, otras áreas que también voy a mencionar rápidamente: la certificación de obras, los conos de corresponde a un rinoceronte que fue muerto después de 1950 y tantos. Es un material ilegal y no tiene ningún valor. Si es anterior a eso, es un material muy valioso. Entonces, el fechamiento, la certificación de una obra de arte puede significar un cambio de valor de la pieza de muchos dineros. Aquí nosotros hicimos el fechamiento de un colmillo de mamut. Se certificó que efectivamente es una pieza que tiene una antigüedad superior a los 40,000 años. Y esto está en el Museo Sumaya y hay un video del trabajo que se hizo en el laboratorio. También podemos hablar de trabajos que se han hecho en el laboratorio en ciencias ambientales para establecer la contaminación ambiental. Este es un ejemplo de un trabajo que se hizo con el proyecto Milenio de la contaminación en la Ciudad de México en comparación con Cuernavaca. Y bueno, vemos que las concentraciones de carbono 14 en Cuernavaca son siempre mucho mayores que las concentraciones de carbono 14 en la Ciudad de México, lo que quiere decir que la inyección de dióxido de carbono muerto producto de la combustión
de combustibles fósiles es muy grande en la Ciudad de México. Claro que no tenemos que recurrir a AMS para saber esto, basta con que nos asumemos, pero esto empieza a hablar de la variedad de temas en los que nosotros podemos participar. Esto es muy interesante, me parece, porque tiene que ver con la alteración que el hombre hace de estas concentraciones isotópicas en el mundo. A finales de los 50 y principios de los 60 hubo una serie de ensayos de detonaciones nucleares en la atmósfera y eso cambió la concentración isotópica de la atmósfera hasta el año 1963, en el que se hace un tratado, se suspenden las detonaciones. Entonces, a partir de entonces, este brusco aumento de la concentración de carbono 14, en este caso, se detiene y a partir de ahí tenemos una especie de decaimiento suave, exponencial, que ha sido muy útil para poder estudiar diferentes aspectos. Nosotros hicimos este estudio con un árbol de la Sierra del Nayar, que está lejos de cualquier concentración humana, lejos de cualquier ciudad, y un árbol de Chapultepec. Comparamos las concentraciones de carbono 14, la línea negra es la del árbol de la Sierra del Nayar, corresponde con la medida que se ha hecho en el hemisferio norte de la concentración de carbono 14, quiere decir que no hay ninguna alteración, y la línea verde es la que se obtuvo de un árbol del bosque de Chapultepec. Y ahí se ve claramente que hay un déficit de carbono 14, y si nosotros hacemos la resta de la concentración de carbono 14 medida con la que debería de ser, de acuerdo a la medida internacional, cada puntito de estos corresponde a la medida de carbono 14 de un anillo de crecimiento del árbol. Entonces aquí, por ejemplo, entre 1950 y 2000, son 50 años, en lugar de medir 50 anillos, se hicieron medidas cada 5 años, ¿no? Esto no es gratis, son medidas costosas, entonces por eso es que hay que hacer las cosas con mucho juicio. Si hacemos la resta y comparamos con otras ciudades, vemos, por ejemplo, la comparación con Valladolid, que tenía 300,000 habitantes, Nagoya 2 millones, México 20 millones, y vemos que la contaminación por dióxido de carbono en la Ciudad de México no solamente es mayor que en las otras ciudades, sino que sigue teniendo una tendencia creciente en general. Este proyecto fue una tesis de licenciatura que se publicó en una revista internacional que se llama Physics Procedure. Más recientemente, ya este es un trabajo de este año y me estoy apurando, tiene que ver con el descubrimiento en el estado de Zacatecas, en una cueva, de restos humanos con antigüedad superior a los 26,000 años. Este es un trabajo encabezado por un antropólogo, arqueólogo de la Universidad de Zacatecas. Él es de origen rumano, pero es más mexicano que el pulque. Y este trabajo acaba de ser publicado en Nature. Ya casi termino. Este es otro ejemplo acerca de estudios de fisiología animal en unos camaroncitos que viven en los cenotes en Yucatán. Y aquí se hace la medida de carbono 14 y se compara con carbono 13 y se separan las diferentes especies de estos camaroncitos. Este es parte del trabajo doctoral de Efraín Miguel Chávez Solís, que tiene una cierta relación conmigo, que fue ya publicado en una revista de Scientific Reports. Él está haciendo su doctorado aquí en la Facultad de Ciencias, en la unidad de CISAL, allá en Yucatán. Y por cierto, que va a dar hoy una plática más tarde a las 5 de la tarde. Este es un trabajo verdaderamente fantástico, es muy original, no se había hecho nada con carbono 14 al respecto de fisiología de estos camaroncitos. Este es un trabajo que se hizo sobre de medicina forense para conocer la edad de la gente utilizando el pico de la bomba y analizando la dentina
de los dientes. Es todo un estudio increíblemente fantástico que está siendo publicado en el Journal of Forensic Medicine también este año. Este es el título y los autores. También hemos trabajado analizando contenido de isótopos radioactivos de los desechos nucleares del reactor nuclear de Triga Mark III, del ININ, y esta es una tesis de licenciatura que también ya fue publicada en el Nuclear Instruments and Methods. Este es otro trabajo de nuestro colega Luis Acosta sobre el contenido de berilio 7 y berilio 10 en agua de lluvia y de escurrimiento de las montañas. Es un trabajo que se hizo en colaboración con la Facultad de Ciencias, con el taller de radiaciones 2 y el superdetector que tienen ahí de rayos gamma. El caso del aluminio 26, que a mí pues, particularmente me interesa por sus implicaciones en física nuclear y en el modelo estándar. Este es un isótopo que produce un rayo gamma de 1.8 MeV, que tiene que ver con el decaimiento del estado base del aluminio 26 al segundo estado excitado del magnesio 26, que decae por emisión de este fotón de 1.8 MeV. Y lo que nos da es una especie de mapa del universo en donde está ocurriendo nucleosíntesis estelar activamente. Los métodos de producción de este isótopo de aluminio 26 no son bien conocidos, y nosotros hemos estado trabajando para medir la probabilidad de que se produzca aluminio 26 a través de esta reacción. Esto es otra tesis de licenciatura de Amakali y Sunomu. También hemos inducido reacciones nucleares por captura de neutrones utilizando el reactor nuclear del Triga para medir secciones eficaces de interés en astrofísica nuclear, en esta parte de la nucleosíntesis estelar, sobre de berilio y de carbón. Tenemos trabajos de instrumentación nuclear puramente asociados al laboratorio, en donde medimos la supervivencia de haces moleculares. Esto tiene mucho interés en diferentes aplicaciones que estamos nosotros también desarrollando. Y en la última aplicación de la que quiero hablar, que no tiene que ver con el laboratorio, sino con el fierro 60, tiene que ver con detonaciones supernova. Resulta ser que se ha descubierto que no solamente el planeta entero, la Tierra, está cubierta de fierro 60, sino que la Luna también. Entonces, pareciera ser que el sistema solar atravesó en algún momento, alrededor de hace unos 2 millones de años, una nube producida por la detonación de una estrella supernova. Estudios más recientes han encontrado que en realidad no, la capa de fierro 60 no corresponde con una detonación, sino con varias. Entonces pareciera ser que en realidad el sistema solar está atravesando de manera rutinaria nubes de detonaciones supernovas recientes, porque la vida media del fierro son 3 millones de años. Entonces no pueden ser detonaciones supernovas muy antiguas. Y esto es verdaderamente sorprendente. Pareciera ser que todavía no salimos de esas nubes y que los residuos de aquellas detonaciones supernovas, pues no pueden estar demasiado lejos de nosotros. Pero pues no se han encontrado todavía. Este es una de los descubrimientos que se ha venido confirmando de los últimos 10 años, que me parece que es de lo más interesante que hay, ¿no? Bueno, esta es una propaganda para el libro de espectrometría de masas con aceleradores que venden aquí en la facultad. Quedan 10, así es de que para los 10 primeros pueden llegar a él. Y bueno, espero no haberme tardado más de lo pactado y haber dado la idea de que los isótopos radiactivos que se producen principalmente por interacción de los rayos cósmicos con la Tierra, ya sea la atmósfera o la superficie, pues son una bitácora, se constituyen en una bitácora que nosotros podemos consultar
para aprender pues diferentes cosas que van desde pues la antropología, la arqueología, que es la aplicación más conocida, pero van a las ciencias ambientales, la medicina forense, la gestión de agua, incluso la física nuclear, y hay de repente sorpresas inesperadas, como el caso del Fierro 60, en donde de repente pues, nos está tratando de decir algo que nosotros queremos interpretar y que a lo mejor estamos equivocados, pero hasta que no encontremos un mecanismo que nos diga cómo es posible que haya Fierro 60 en todo el mundo, e incluso en la Luna, pues seguiremos pensando que se trata de que nuestro sistema solar ha atravesado una nube de una detonación supernova que produce un montón de isótopos radiactivos, pero el de vida media suficientemente larga como para que lo podamos ver ahora es el Fierro 60. Y en cantidades verdaderamente muy abundantes. Bueno, hay mucho más que decir. Yo los invito a que consideren, ya sea que sean ya especialistas en física en algún área, o estudiantes, o simplemente interesados, la posibilidad de conjugar su área de especialidad o de interés con esta súper técnica, que es la técnica de espectrometría de masas con aceleradores, y empezar a darle cada vez más aplicaciones y más novedosas para no solamente extender el abanico de aplicaciones de la técnica, sino para aprovechar gran capital que tenemos en la universidad y en México, que es el capital humano, de gente muy capaz en diferentes áreas y que conforme nos vamos poniendo en contacto, en colaboración, empiezan a salir trabajos interdisciplinarios que son muy novedosos, muy originales y que abren camino no solamente en México, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Les pido, por favor, a los participantes si pueden prender su micrófono, le damos un caluroso aplauso. Bueno, es la primera vez que hacemos lo de los aplausos. Pasemos a la sesión de dudas. Vamos a alternar una duda de aquí y alguna duda que haya en YouTube, ya que estamos transmitiendo en vivo por ahí. El doctor Alejandro Reyes tiene una duda. Por favor, Alejandro. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te vemos y te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerte, Efraín, por esta estupenda y motivadora charla. La verdad es que, no sé, me dan ganas como de volver a estudiar física y poderme dedicar a esta área de la física. Me parece estupendamente, Nunca es tarde. Aplicaciones. Nunca es tarde, sí. Bueno, ahorita ya estamos metidos en tanta burocracia que ya no puedo estudiar casi nada, pero bueno. Del tema de los isótopos de la vida media, me queda la duda de si cuando decimos que la vida media es infinito o que no decae, ¿eso es desde el punto de vista experimental solamente o desde el punto de vista teórico se puede como mostrar que efectivamente no decae? Bueno, yo casi siempre me refiero a datos experimentales. Por ejemplo, sabemos que el protón estaría dentro de la categoría de núcleos estables, el hidrógeno. Sin embargo, el modelo estándar y el hecho de que haya más materia que antimateria sugiere que el número bariónico en realidad no se conserva, porque si se conservara, pues habría tanta materia como antimateria. Esto dice que entonces el protón en realidad podría no ser estable y decaería eventualmente.
Y la vida media del protón se ha medido y es superior a 10 a la 40 años. Y la edad del universo solamente es 10 a la 12 años. Entonces, 10 a la 9 años. Entonces, esto lo que quiere decir que para fines prácticos el protón es estable. Teóricamente existe la posibilidad de que no lo sea. Y así como el protón, pues todos los demás núcleos que nosotros consideramos estables podrían no serlo, pero en escalas de tiempo mucho más grandes. Ok, gracias. Pasamos a la... Pasamos a la siguiente pregunta. Jaime Octavio Guerra tiene preguntas. Jaime, por favor. En realidad no era una pregunta, es un aplauso, pero muchas felicidades por tan excelente presentación. Gracias. Sí, excelentísima. Yo creo que yo también tuve la misma sensación que Alejandro sobre Chin. A lo mejor debí de haber estudiado eso, caray. Muy padre. Nunca es tarde. Las puertas están abiertas y en realidad ni siquiera se necesita ser especialista en esto. Simplemente acercarse con tu propia especialidad sin abandonar lo que estás haciendo y simplemente buscar la manera de aprovechar una herramienta tan sensible como la espectrometría de masas con aceleradores para obtener información muy original sobre de lo que tú estás haciendo. Súper, pues me llevo tarea. Sí. Me llevo una bonita tarea. Pues bueno, parece ser que son todas las preguntas por el momento. Y reitero el agradecimiento a Efraín por darnos... perdón, tenemos otra pregunta de Francisco. Adelante, Francisco. Gracias. Bueno, pues muy interesante el estudio de contaminación de carbono 14. La verdad, bueno, pues conceptualmente lo sé, pero bueno, verlo fue algo realmente, bueno, da un insight bastante bueno de lo que está sucediendo, irse atrás en el tiempo. Me gustaría saber, bueno, ¿qué tan atrás en el tiempo uno se puede ir con este tipo de estudios? Digo, tal vez mencionaste dendrocronología, pero ¿habrá alguna otra técnica que se esté usando o estén planeando utilizar para hacer estudios semejantes con algún otro isótopo? Bueno, justamente el tema es el de la calibración. Entonces, como el carbono 14 se puede pues calibrar viendo restos orgánicos que han estado en la Tierra por muchos años, se puede llegar a tener curvas de calibración muy extendidas, hasta más allá de 10.000 años y probablemente cerca del límite de la técnica, que son 50.000 años. 50.000 años son 10 vidas medias. 10 vidas medias quiere decir que la concentración original del carbono 14 la divides entre 10 veces. Y 2 a la 10 son 1024. Eso quiere decir que si tú empezaste con una concentración de una parte en 1.000.000 de millones, 10 vidas medias después tienes una concentración de una parte en 1.000.000.000 de millones. Y ese es ya realmente el límite de la aplicación de esta técnica, los 50.000 años, probablemente en casos especiales se puede llegar a los 60.000 años y hasta ahí. Para hacer estudios que se extiendan más hacia el pasado, pues se requieren isótopos que tengan una vida media más larga. Estos otros isótopos existen, está el berilio, el aluminio, pero berilio y aluminio no son elementos que estén típicamente asociados con los organismos. Está el calcio 41 y el cloro 36, que sí son más comunes en los organismos. Ahí el tema complicado es calibrar. Cómo se calibran estas cosas, y sí hay muchísimos esfuerzos para poder
tener otros trazadores con vidas medias más largas que nos permitan extender estas medidas en materia orgánica hacia, digamos, neandertales y el origen del hombre, ¿no? Berilio y aluminio están asociados más a materia inorgánica y sí se utilizan mucho para estudios de evolución de paisaje, geofísica, geología, movimientos de cuerpos de agua, en fin, todo eso. Pero esos más bien están presentes en sedimentos. Otros isótopos, como el yodo, pues son producidos por el hombre, el plutonio también. Entonces, hay muchos esfuerzos. Yo les presenté por ahí una tabla con un montón de isótopos radioactivos y sus aplicaciones, y eso únicamente habla de lo que se hace hasta ahorita, de lo que se conoce. Por eso es la invitación a que seamos pues, originales, a que seamos inteligentes, que saquemos esa riqueza que luego los gobernantes dicen que no hay, ¿no? Y que demostremos que somos capaces de hacer trabajos tan originales como cualquier científico en el mundo, ¿no? Yo sé que no contesté tu pregunta, pero ya luego lo platicamos. Muy bien. Bueno, pues reitero las gracias. Efraín, muchísimas gracias por esta magnífica plática. Y concluimos el seminario, acabaremos la transmisión en vivo y agradezco a todos su asistencia.